Bueno, pues tienen un currículum, o sea, ella y su estudio tienen un currículum impresionante. Eh, es relativamente joven, o sea, no sé cuántos años tenga de tener, ¿no? O sea, entre sus 20, no tiene ni 30, no creo que tenga ni 30 años. Y pues han hecho un montón de cosas, entonces me parece muy valioso para ustedes y para mí también que conozcamos más de ella, de su estudio, de cómo le hizo para tener clientes, no sé, por ejemplo, ahora digamos, ahora veremos ella igual nos va a presentar algo, no sé, pero digamos ha trabajado para series de Luis Miguel, una serie que tiene que ver con los Lakers. eh, Actualmente estamos los dos trabajando en el corto que les mostré. Ustedes estuvieron en la clase donde tuvimos una reunión con la directora de un cortometraje animado en stop motion que se llama Yugen. ¿Llegaron por ahí o no? No, ¿verdad? Todavía no tenemos clase, creo. Eso fue el semestre pasado y bueno, estamos los dos colaborando en ese corto. Ella muchísimo más que yo porque ella es la encargada de limpiar. Ella y su equipo son los encargados, el estudio, digamos, son los encargados de limpiar todos los fierritos del rig, del puppet, todas todas las líneas que se hacen para que el puppet hable. Todas estas cosas las están limpiando. Supongo que algunas cosas en cuadro por cuadro, otras en permanente, no sé. Entonces hay como muchos valores que le veo al trabajo del estudio de postproducción que literalmente está enfocado en efectos visuales, ¿no? En VFX. Sé, o sea, lo poquito que sé, ahora digamos en cualquier momento, ¿qué onda Regina? Buenos días. En cualquier momento entrará Fernanda y bueno, pues sé que trabajan en Nuke, posiblemente hagan cosas en After. Eh, por ahí tienen a alguien haciendo color, entonces seguramente ese color yo creo que lo hacen en DaVinci. Ahora le preguntaremos eh, y me parece que Fer es como la cabeza, la que organiza todo, al equipo y todo. Uh, sí, ya está por aquí intentando entrar. Nada más que no la dejan, déjame la invito. ¿Cómo sería invitarla? Sería decirle aquí, añadir personas. Entonces el correo que sería la Gómez prod arroba gmail. Ya, listo. Y también por ahí ha dirigido un par de cosas, ¿va? Entonces, no solamente es artista visual, sino que también, digamos, especializada en VFX, sino que también tiene ahí muchos valores como productora y como directora. Bien, entonces, pues no sé si alguien quiera prender su camarita para que les vea digo, están sus rostros en sus fotos, pero para que se vea que están acá, si quieren, ¿eh? O sea, no es obligatorio, pero de pronto puede ser útil. Y cualquier cosa que quieran preguntar, pueden escribirla en el chat. Siempre doy, las personas que ya han estado conmigo en clase saben que doy espacio de, de- para preguntas. Me gustaría mucho que aprovecharan a la visita y que sí le hicieran preguntas cuando ya estemos en esa parte. ¿Qué onda, Fer? ¿Cómo estás? Ay, no te escucho, pero por ahí, sí. Hola, Muy buenos días. hola, buenos días a todos. ¿Cómo ves? ¿Cómo estás? Mira, te presento a mis alumnos. Hay de distintos. Cuando les doy clases, luego invito a todos, a los de la clase que les toca y a los de otras clases. Entonces, Ah, buenísimo.
Los de la clase que les toca son alumnos de la materia de postproducción uno. Hay 2 posts en la escuela. La escuela tiene una unidad que se llama UNIAT. Este es el campus San Luis. Y decidimos tomarla en línea para que no tuviéramos problemas con el internet de la escuela, porque luego es muy intermitente. Y para no quedar mal contigo, o sea, mejor cada quien en su casa. Y bueno, pues tiene un enfoque como de animación. Tienen todos los semestres tienen algo de animación, desde las bases de animación, una probadita de 2D y tienen mucho foco en el 3D. Y, Súper bien. y eventualmente tienen obviamente clases de producción, clases de foto, clases de montaje, sonido, etcétera, ¿no? Pues bueno, pues les presento a Fer Gómez. Ya les dije un poquito, muy poquito les he dicho como de lo que percibo yo que tienes de experiencia, de lo que haces, pero me gustaría, Fer, que más bien te presentes tú y nos digas Sí, cómo llegaste a tener este estudio y que nos presentes el estudio y que nos digas qué es lo que hacen y todo eso, ¿va? claro que sí. Pues muchas gracias por la invitación, Rubén. Gracias a todos por estar acá. Yo soy Fer Gómez, soy de la Ciudad de México. Llevo, yo creo que ya más de 10 años dedicándome a la postproducción. Empecé en postproducción de televisión, en todo el área de branding, gráficos, flujo de material dentro de un canal de televisión aquí en México. Y hace como 6 7 años entré a un estudio que se llama Olin. Ellos están aquí en Ciudad de México y para mí son uno de los mejores estudios de efectos visuales aquí en Ciudad de México, y la verdad en Latinoamérica son muy muy buenos. Con ellos hice proyectos como Mank, con mucho proyecto con David Fincher, proyectos pues la verdad muy grandotes tipo Godzilla, Jumanji, o sea, niveles. Ellos tenían muchos clientes de Estados Unidos, de Hollywood, y a mí eso me ayudó muchísimo a pues subir muy rápido mi nivel de control de calidad y exigencia de calidad. Y hace como 3 4 años y puse mi propio estudio junto con uno de mis socios que conocí en Olin. Eh, Estábamos a mitad de pandemia y decidimos pues aventarnos a hacer nuestro propio estudio, y afortunadamente, seguramente todos se dieron cuenta en pandemia, el, los productos audiovisuales pues subieron muchísimo, había muchísima exigencia. Entonces nosotros logramos abrir el estudio en un momento muy, muy afortunado, y desde entonces nos ha ido pues súper bien. Ahora con Rubén nos conocimos en un proyecto de un cortometraje mexicano que llevamos, creo que desde hace como 2 años planeándolo, y ya por fin estamos desde hace como un año en la parte de postproducción. Rubén está a punto de entrar, o si no es que ya está entrando a la parte de corrección de color. Y en estas andamos. Si les parece bien, para yo no hablar tanto y más bien como estamos hablando de imagen, hablarles con imagen. Claro, buenísimo. Ah, Voy entonces, a... no sabía que habías estado en Olin. Sí, trabajé como 3 4 años en Olin. Me tocó trabajo presencial y luego ya trabajo remoto. Un Uh-huh. ratito de pandemia, me tocó como un año de pandemia. ¿Todavía te tocó Parque Hundido o ya en otro lado? Sí, Parque Hundido, ahí Órale. estuve. Ah, qué Sí, sí, padre. sí. Ah, qué chido. ¿Y Sí. en qué canal de televisión estabas al principio? Trabajé un rato en TV Azteca, luego trabajé en puros canales de cable. Ajá. Trabajé en un canal que se llama She, era enfocado a todo el tema de la salud, sexualidad, educación sexual para niños. Estuvimos transmitiendo en las pantallas del Metrobús. Órale. Estuvo muy padre, muy padre. Qué chido, Fer. Si quieres, compártenos tu pantalla para ver Buenísimo. nosotros. Si alguien en algún momento quiere interrumpirme, por favor, con toda confianza. Déjenles comparto. Rubén, nada más para yo tener bien el tiempo, ¿hasta qué hora tenemos? Pues todo lo que tú nos regales está bien. Ellos se acaba su clase a las 9, Ok. pero, o sea, me encantaría que de rato te hagan preguntas. Luego les digo que así les traigo por ejemplo, Fer les acaba de decir que ya trabajan en proyectos, ya les dijo el nombre de los proyectos, ¿no? Entonces así como que espero que aprovechen eso, pero luego se quedan Si no, algunos calladillos y pues entonces ya se acaba a lo mejor más pronto, pero todo lo que se genera de conversación, pues qué chido. no se preocupen, si no yo ahí les tiro un par de preguntas incómodas. Ándale. ¿Se quieren Les- dedicar a esto, neta? sí, sí, eso es uno de los cuestionamientos
momentos de la clase, ¿de veras se quieren dedicar a esto? Pero les voy a primero, ahí ya ven mi pantalla. Ya empezó. Bueno, Perfecto. sí, ya se ve. Ok, primero les voy a enseñar de volada uno de los reels que tenemos. Les voy a enseñar solamente uno. Esta es nuestra página que Rubén ya se las compartió. Uh-huh. Les voy a enseñar solamente uno de nuestros reels. Este es el primer año que afortunadamente hemos tenido tantos proyectos en estos 3-4 años que por primera vez tenemos 2 reels, uno de publicidad y uno de cine y series. Eso en un inicio, a mí ustedes si se van a dedicar ya sea la producción, preproducción, lo que sea, es bien complejo uno en un inicio hacer tu propio reel. Yo aquí, a mí me gusta mucho cuando tengo la oportunidad de dar clases, irles tirando como tips rápidos. Como primer tip yo les diría, nunca sientan que su trabajo, lo que han hecho hasta este momento no vale, que es basura, que no compite, o sea... No, de verdad, el reel primero sirve para tú primero creértela y luego para demostrarle a todos los demás lo que eres. Entonces, yo siempre les digo, siempre que puedan actualicen su reel. Si ya han hecho algo de contenido, algo audiovisual, algo de postproducción, vayan haciendo un reel aunque sean 3 piezas y sí, siempre va a ir mejorando. Entonces, les voy a enseñar de volada el que tenemos de cine y series. No sé si se oye, me dicen si se oye. Sí. Perfecto. Ay, perdón. Ya está. Voy a ponerle un poquito bajo para irles platicando. Sí, este es nuestro reel de series y de películas. Esta es una serie de los Lakers que salió en HBO. Fue igual una película que trabajamos más gore. Esta fue la serie de Luis Miguel, que ya les diré algunas cosas buenas y malas. Una serie mexicana que trabajamos el año pasado. Esta fue una película española. Igual fue una serie mexicana, cortometrajes. Esta fue una serie bien grandota que trabajamos con un estudio ucraniano. Esta fue la de Tulsa King, que salió en Star Plus. Esta es la serie más reciente, que fue la de Las Azules, una serie mexicana. Esto fue un trabajo bonito que hicimos, lo hizo todo mucho. Y ese fue nuestro reel de cine. Si tienen interés también pueden checar el de publicidad después. Pero ahorita voy a aprovechar para platicarles más, darles información sabrosa y jugosa. ¡Qué bien! Vamos a ver. Yo, bueno, además de todo esto que yo hago en el estudio, también hace como año y medio doy justo un curso de producción de efectos visuales aquí en una escuela en México. Lo doy de manera presencial y remota, entonces a mí el tema cursos, dar clases, toda la vida me ha gustado muchísimo. Incluso en el estudio tengo la filosofía de todo el tiempo, como les decía hace rato, meternos en la incomodidad de enfrentarnos a lo que somos ignorantes o queremos aprender. Entonces a mí me gusta muchísimo dar clases, que Rubén me ha invitado, me llena mucho de felicidad. Pero bueno. Qué chido, qué chido. ¿Has estado en San Luis Potosí, Fer? Sí, fui a San Luis Potosí una vez, hace como 3 años, que me encanta San Luis Potosí, quiero regresar. Bueno, pues estaría bien padre luego organizar algo para traerte a un festival de cine o algo como para justo conocer. Bueno, yo espero conocerte en enero o pronto, pero digo, pero sí para también que te conozcan aquí la banda y más personas que hay con mucho todo gusto, con todo gusto. Me encanta enseñar y me encanta San Luis Potosí, entonces se juntan 2 cosas que me gustan mucho. Genial. Bien, antes que nada, sí me es súper importante, porque a veces uno asume que todos sabemos de qué estamos hablando. Entonces me gustaría saber qué es para ustedes los efectos visuales. O sea, ¿qué idea tienen? Me pueden echar palabras. ¿Es
un área de post, es algo que son efectos, todo lo que no sé cómo se hace eso son efectos visuales, toda la magia que no sé cómo sucede son efectos visuales. ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien quiere dedicarse a esto? ¿Han hecho algo? Manifiéstense. Si no, me pueden ir como diciendo a lo largo de la clase, o de plan me pueden decir no tengo ni idea de nada. Eso también me ayudaría mucho. Pues digamos que los efectos visuales son como si fueran de 3D, ya saben, ahí sacan los personajes de ficción como extraterrestres, monstruos, etcétera, y también los escenarios que son de lugares. Muy bien. ¿Alguien más? Perfecto, con esa intervención me ayuda a mí muchísimo. Sí, esta es una muy buena definición, es parte de la definición, pero lo que mucha gente piensa que son los efectos visuales es que pues es la parte más cara de la postproducción, que son súper difíciles, que nos vamos a tardar 3 años o el triple de lo que se tardó producir la película. O mucha gente piensa, por ejemplo, mi familia piensa que solamente me dedico yo a reemplazar green screens. O sea, que donde había una pantalla verde o una pantalla azul, no saben cómo la rellené de algo. Pero en realidad para mí los efectos visuales, a nivel, digamos, yo esta clase se la comparto mucho a productores, directores, fotógrafos. Para mí los efectos visuales es el poder de tomar decisiones. O sea, así como uno cuando está haciendo un proyecto dice, ay, pues tengo que traer un fotógrafo, tengo que traer un guionista, de igual manera tienes que traer una persona de VFX. Y es igual de importante, pero, o sea, igual de amigable. O sea, no es algo complejo. Es una herramienta que tú puedes tener, que tienes que tener al momento de hacer una producción y que te puede ayudar muchísimo en todo sentido. A nivel tiempo y dinero, es una gran ayuda. Pero bueno, ¿cómo se ve en un inicio un proyecto con efectos visuales? Así, o sea, en el caso, por ejemplo, cuando te llega un comercial, una agencia te comparte un PowerPoint. Cuando estás trabajando con un guión de una película, una serie, te llega un guión normal o te llega un storyboard. Así es como mi materia prima cuando yo arranco un proyecto de efectos visuales, como cualquier otra área. Así es como se ve un presupuesto de efectos visuales. Eso también a mí me gusta compartirlo. O sea, no crean que yo hago un formato fuera de lugar y súper complejo. O sea, no, todo es dentro del área, es muy, muy administrativo, muy organizado. Y sí. Por ejemplo, Así, en ¿sí? la pasada, nada más para ver, en la primera que dices del 8:28:03 al 8:32:03 significan 5 segundos, que Sí. hay que hacer un borrado de semáforo y el edificio moderno lo tienes que borrar y eso cuesta 6,400 pesos. Exactamente. Son 97 frames. Ok, muy bien, va. Exactamente. Algo muy importante en efectos visuales es que, por ejemplo, para un editor sí es muy importante el código de tiempo, pero para mí en efectos visuales, para yo poder hacer una cotización, así como en animación, en 3D, etcétera, nosotros trabajamos con frames. Entonces, si bien la gente la gente de producción te va a mandar todo en time codes, siempre es importante solicitar la información en frames, porque nosotros trabajamos con frames. Si ustedes ya les iré dando tips, pero por ejemplo yo la manera en la que cotizo una animación para un personaje es, en pocas palabras, uno se tarda un día en animar un segundo. Digamos, esto muy genérico, porque puede ser mucho más compleja, mucho más sencilla una animación, pero si la animación dura 24 frames, bueno, pues me voy a tardar un día y tengo que cotizar un día de trabajo. Pero, en fin, o sea, el cambio de moneda, digamos, en frames, a nosotros nos es muy útil para la gente de postproducción, la gente de VFX de animación. Así es como se ve un equipo de efectos visuales dentro de un set, que eso también es súper importante. VFX empieza, como les enseñé, desde guión, y evidentemente tenemos que estar presentes en una producción, o sea, físicamente presentes. Ya les iré diciendo la importancia de de tener una supervisión en set y cuáles son los riesgos de no estar con una persona de VFX en set. Estos son... Sí. No, sí, mejor. Tú, a lo mejor lo vas a decir.
Sí, justo, estos son los elementos que seguramente si han estado en un set o cuando vayan a estar en un set, van a ver que hay un alguien con un checkerboard, van a ver que hay un alguien con un código de color, con una Chrome. ¿Para qué sirven todas estas cosas? Por ejemplo, una color chart, una carta de color, sirve para que yo con la iluminación y la temperatura de color que hay dentro del set, yo pueda detectar, a ver, cómo se ve un rojo con esta iluminación, cómo se ve, cuál es la temperatura de color del blanco con esta iluminación, etcétera. Porque supongamos que yo tengo que meter, como decían hace rato, un personaje 3D de color amarillo. Yo le puedo jugar al ojímetro, pero sinceramente yo nunca le juego al ojímetro. O sea, además de que es un arte, yo creo que es algo muy, debe ser algo muy, con mucha disciplina, con mucha administración y con mucho rigor en el tema de color, en el tema de las profundidades. Entonces, yo nunca le juego a los ojímetros en el tema de color, hablando específicamente de color. ¿Para qué sirve, por ejemplo, esta checkerboard de acá? Les iré diciendo más detalles, pero en pocas palabras, ese checkerboard sirve, es básicamente una tabla de ajedrez, pero digamos, tiene especificaciones para VFX, pero parecía una tabla de ajedrez, y me sirve para que yo con cada lente pueda ver cómo se deforman las líneas dependiendo del lente que se usó. Por ejemplo, si se usó un ojo de pez, pues las líneas de ese checkerboard se me van a deformar de cierta manera. Entonces, retomando el tema del personaje 3D, si yo voy a meter un personaje 3D y se usó un ojo de pez, pues esas líneas, esta referencia de deformación de líneas, me va a servir a mí para darle esa misma deformación a mi personaje. Otra vez, yo no le juego al ojímetro y, usaron un ojo de pez, usaron 200 milímetros, pues ahí como que medio defórmalo. O sea, un trabajo, y es un poco lo que les decía, cosas que aprendí muchísimo trabajando con Hollywood, trabajando en Olin, se tiene que ser muy riguroso. O sea, por más talentosa que sea la persona, siempre hay herramientas que pues son mucho más capaces que nuestros ojos. Y bueno, ¿para qué sirve esta otra bola plateada que a lo mejor ya han visto otras veces? Hay dos tipos de bolas. Ya les iré platicando de la otra bola. Esta bola se llama Chrome y hay otra bola que es una bola gris, más opaca, que se llama Gray Ball. La Chrome Ball y la Gray Ball sirven, esta Chrome Ball que les muestro acá, sirve para captar todos los reflejos que hay alrededor. Y la Gray Ball sirve para detectar los rebotes de luz en superficies más opacas. Y sirve para lo mismo. Si mi personaje 3D es muy reflectivo, yo puedo usar esta información para reflejarla en el personaje 3D. Por ejemplo, pónganle que voy a poner una televisión, ¿no? Imagínense que esta televisión es 3D, no existía. Yo puedo replicar estos reflejos en esta pantalla, en estas pantallas, y así hacer que el objeto se sienta integrado, que al final ese es nuestro objetivo, que nadie se dé cuenta que nosotros entramos como VFX, o sea, hacerle creer a las personas que ahí estaba esa pantalla. Bien, y así es como se ve un estudio de VFX ya, digamos, en el área administrativa, como dentro de toda la organización de un estudio. Si se dan cuenta, una película, nosotros hemos tenido series o películas con 300 tomas, 200 tomas, o sea, es un volumen de material complejo, con muchos artistas involucrados, distintas fechas de entrega, distintos requerimientos en cada toma, y obviamente necesitamos una herramienta de administración. Si ustedes quieren entrar a un estudio de postproducción, les recomiendo muchísimo que aprendan este software, se llama ShotGrid, así como Shot y luego Grid, G-R-I-D. Hagan de cuenta que es como el Excel de la industria, y desafortunadamente hay muy poca capacitación o información para uno aprenderlo, pero yo siempre veo que en los puestos de trabajo siempre dicen te pido que sepas Excel y ShotGrid. Entonces, si en algún momento quieren entrar a un estudio, esta herramienta les va a servir muchísimo. Bueno, y así es como ya a lo mejor ustedes están más familiarizados. Así es como se ve un software de VFX ya trabajándolo, digamos las tripas.
Este software se llama Nuke. No sé si alguno ya lo ha usado. Pero el Nuke es como un After Effects, pero la verdad, más pro. O sea, si han usado After Effects, a mí no me gusta mucho el After porque su sistema de capas es muy difícil para que uno sea organizado. O sea, por más que les pongas tú tu super nombre y que según tu versión no sé qué, o sea, a mí visualmente me cuesta mucho trabajo. Y el Nuke, por ser un sistema nodal, si eres una persona organizada y no eres esto, puedes tener muchísima manera de ser organizado y compartir tu trabajo con otras personas. Que eso es muy valioso porque luego en un estudio puedes estar o con un grupo de 5 personas o en un grupo de 50 personas. Entonces, siempre es bien valioso que un artista sea organizado porque al final somos equipo, nada de esto se logra solo. Entonces, esto es un mal ejemplo de cómo pudimos haber llegado a esta buena organización, pero hay mucha gente que dice no. Y así es como se ve ya finalmente el trabajo de VFX, o sea, ya en la corrección de color. Hago este énfasis porque VFX no hace corrección de color, pero sí le da mucho material a corrección de color, como por ejemplo máscaras, todo el material que recibe corrección de color ya pasó por VFX. Y sí hago mucho hincapié en esto porque a veces la gente que viene conmigo me dice, ¿nos vas a enseñar corrección de color? No, yo no enseño corrección de color. Es un área totalmente aparte que sí estamos súper ligados, VFX y corrección de color, pero no, yo no hago corrección de color. Podría llegar a hacerlo en algunas cosas, pero no es mi área, por así decirlo. VFX no hace corrección de color. ¿Ernesto hace corrección de color? Digamos, en el estudio tenemos un área de corrección de color, pero no es como que VFX haga color. Ok, sí. Sí. Pero sí, Ernest sí hace corrección de color. Muy bien. No sé las edades del grupo, creo que están relativamente jóvenes. No les voy a compartir tampoco mi edad, no. Ya se las iré diciendo, pero a lo mejor estas películas pues sí las tienen presentes en su vida cuando eran chiquitos o sus papás se las enseñaron o a lo mejor ustedes sí las tienen muy presentes, pero para mí les voy a compartir aquí las películas que a mí me hicieron muchísimo ruido para bien y lo que me motivó mucho a dedicarme a lo que me dedico ahora. Una de ellas fue la de Terminator 2. Yo cuando la vi dije, no puede ser, o sea, no entiendo cómo hicieron esto. O sea, más allá de la gran historia, la narrativa, la actuación, etcétera, pues sucedían este tipo de cosas, ¿no? O sea, los efectos que veías en ese momento, yo dije, ¿cómo le hicieron para que este personaje cruzara una reja y después, o sea, de una manera muy natural se volviera a hacer normal, ¿no? O sea, yo me ponía a pensar, decía, a ver, a lo mejor las rejas son de foamy, o sea, pero no tenía sentido porque además estaba muy bien fotografiado el personaje, no se veía de plastilina. Ahorita, por ejemplo, vemos esta imagen y vemos este piso y dices, no manches, pues está horrible, no está todo mal hecho. Obviamente se siente que el software de 3D a lo mejor no era tan bueno, no lo tenían tan controlado. Pero luego vemos este tipo de imágenes, como estas dos de acá arriba, y dices, ¿qué onda, no? O sea, estos reflejos están muy bien hechos. O sea, se acopla la iluminación del lugar, el reflejo de la persona tiene esta deformidad. Y bueno, yo ahorita se los estoy enseñando en una imagen fija, pero si vemos la película, o sea, es tremendo como el tipo se mete por el vidrio y la cosa esta se deforma. Y bueno, esta escena también, que el chavo sale del fuego y otra vez se vuelve persona, a mí me voló la cabeza y dije, ¿qué onda, no? ¿Qué es esto? En su momento, cuando yo dije, ok, me quiero dedicar a esto, la primera concepto que encontré es, te tienes que dedicar a los efectos especiales. Dije, ok, voy a dedicarme a los efectos especiales. Pero luego encontré películas como El Rey León y dices, híjole, ¿qué onda, no? O sea, es otro tipo de producto, se ve que es otro tipo de técnica, pero esto ya no son efectos especiales. O sea, esto ya poco a poco vas entendiendo y dices, esto es animación.
Dices, ok, pero entonces, ¿qué pasa si quiero hacer esto, pero también esto? ¿Tengo que estudiar lo mismo? Luego me encontré con Avatar, que dices, ¿qué onda? O sea, esto ya sobrepasa todo lo que yo venía viendo. A mí personalmente no me encanta la historia de Avatar, me parece un poco plana, etcétera, pero tiene mucho valor visual, mucho valor tecnológico. Y entonces dije, a ver, esto no es animación, ¿o sí? O sea, ¿qué es lo que tengo que estudiar o qué es lo que tendría yo que hacer para poder estar en este tipo de mundos? Entonces, la carrera que en mi momento más se aproximaba era la carrera de animación. Yo al final estudié animación en el TEC de Monterrey, aquí en Ciudad de México, un mes o 3 semanas, porque la carrera a mí me decepcionó mucho, porque no era exactamente lo que yo quería. O sea, estudiaba animación y decía, pues más o menos me podría yo medio dedicar a estos 2 ejemplos, pero ¿qué onda con todo esto de acá? Y luego dije, estos ya no son efectos especiales, que eso es otro tip bien importante que les doy. Igual y ustedes como pues están estudiando esto de la industria, a lo mejor no tienen este error, pero no son efectos especiales. O sea, esto que les voy a compartir no son efectos especiales, se llaman efectos visuales. Los efectos especiales lo que hacen son efectos prácticos, efectos en el set. Los efectos visuales son hechos, digamos, en postproducción. Pero bueno, nada de esto era en sí animación. Todo esto, poco a poco me fui dando cuenta que tiene distintos nombres cada una de las técnicas y que además ya a nivel industria son especialidades. O sea, en el caso de Terminator, principalmente es un trabajo de CGI, principalmente, más efectos visuales. En el trabajo de Avatar, pues tienes CGI, motion capture, incluso tienes animación, motion graphics, o sea, tienes mil cosas y efectos visuales. Lo mismo con El Rey León, lo mismo con Up. Entonces, como vemos, todo lo que une a estas películas son los efectos visuales. Cada una tiene de base una técnica distinta, pero lo que las une al final a todas son los efectos visuales. ¿Por qué? Yo me metí a ChatGPT, que ese es un tip número 3 que les doy. A lo mejor como ustedes son muy jóvenes, no le tienen miedo a la tecnología, pero hay gente ya más adulta que le dices que usas ChatGPT y sienten que puta, eres una farsante, o que, ay, sí, así cualquiera. O sea, yo uso ChatGPT absolutamente todos los días, no solo para un tema escrito, sino también para un tema visual. En este caso, para la clase de hoy, le pedí a ChatGPT que me ayudara, porque de acá que yo me pongo a pensar 10 películas, le pedí a ChatGPT que me ayudara a determinar 10 películas que tuvieran VFX o animación y que además tuvieran todas estas técnicas que les menciono. La primera que me arrojó fue Matrix, a mí me encanta Matrix, y acá les voy a ir desglosando cuáles son las técnicas que se usaron. Y ustedes poco a poco también me tienen que ir ayudando. Vamos a introducir un nuevo concepto que, como hace rato mencionaron, VFX sí son las cosas que se ven, pero también es todo lo que no se ve. ¿A qué voy? En esta imagen, por ejemplo, tenemos todas las balas que todos sabemos que son CGI, o sea, no hay manera que esto sea real. Bien, son balas CGI. Pero ¿qué onda con las famosas tomas de Matrix donde los tipos vuelan y no sabes cómo están volando? Estos chavos estaban amarrados por algo, pero eso ya no se vio. Todo eso se borró. El 80% del trabajo de VFX es trabajo invisible y el 20% de VFX es trabajo visible. O sea, hacer CGI, animación, simulaciones, explosiones. Todo eso que les mencioné es el 20% de lo que hace VFX. En realidad VFX hacemos muchísimo más trabajo invisible que trabajo visible. No sé si ya vieron Robot Salvaje, salió este año, en verdad si no la han visto está preciosa. Y a mí me gustó mucho
porque aquí empecé a ver una evolución muy fuerte en el tema de animación 3D. Fíjense cómo este personaje, yo aquí lo que les quiero compartir en la clase es que tengan muchísima sensibilidad visual. O sea, cuando ustedes se enfrenten a un producto visual, no lo vean como espectador, véanlo como persona que quiere desmenuzar cómo fue eso que se hizo. En este caso, yo cuando vi Robot Salvaje, dije, o sea, qué bien hecho está el rim light, o sea, la luz que le pega a cada uno de los personajes. Qué distintos son los fondos. O sea, si bien el personaje es un 3D impecable, fíjense cómo los fondos traen una nueva propuesta artística. O sea, son fondos que parecieran hechos en acuarela, que contribuyen mucho a la elección del lente que se utilizó con un diafragma muy cerrado. O sea, un diafragma cerrado significa, en pocas palabras, que vamos a tener un fuera de foco, muy poco campo de foco. Entonces vean cómo aquí esta elección de la técnica del fondo, o sea, no se quiso hacer un fondo con el nivel de 3D del personaje. Se usó un matte painting, es decir, una acuarela digital, por así decirlo, para resaltar mucho más al personaje. Fíjense la diferencia de estos fondos. O sea, ninguno está mejor o peor. Yo en el arte la verdad que ni gusto tengo. No tengo ni gusto personal. A mí no me gusta una película más que otra, ni una pieza más que otra. Solamente aprecio las diferencias entre una y otra. Fíjense cómo acá, si bien el personaje 3D pues es hiperrealista, pues te das cuenta que el fondo no es tan real, porque se buscó que el fondo fuera igual de hiperrealista, pero no sé qué tanto le ayuda a la imagen. Y además hacer estos fondos de agua, ya se irán dando cuenta, o a lo mejor ya se dieron cuenta en sus clases, son súper difíciles. Vean cómo esta otra herramienta de acá, resolviéndolo con una imagen muy bien hecha, pero seguramente pintada con una técnica de acuarela digital, se resuelve y se logra un discurso totalmente distinto. Lo que quiero decir con esto, y es un poco una de las ideas que quiero como romper aquí con ustedes, VFX sí es 3D, pero no tanto, o sea, no todo es 3D. Hay muchísimo trabajo de 2D, muchísimo trabajo invisible que también aporta mucho a un discurso y que a nivel tiempo y presupuesto pues es una mucho mejor herramienta. Esta película de acá, ¿alguien sabe cuál es? No. Pues bueno, ¿sí? No. Y la idea... No, dime. A ver, Regina. Pues... Adelante. Parasites. Correcto, sí, Parásitos. Esta película tiene muchísimos más VFX de lo que se imaginan. Órale. Como quien ya ha visto la película, pues es una película en pocas palabras, digamos, como, para ponerlo en palabras simples, real. O sea, son personas viviendo en Corea normal. No hay grandes explosiones, no hay un personaje que rompe las casas, o sea, es una película con personas viviendo una situación, que son la gran mayoría de las películas y de los productos audiovisuales que tenemos ahorita. Pero fíjense todo el trabajo de VFX que hubo detrás y que además es un trabajo invisible. O sea, si yo nunca les hubiera mostrado esta imagen, ustedes dicen, qué bonito cielo, qué bonita casa, quién sabe dónde encontraron esos árboles tan estéticos. Pues no, amigos, nada en el cine existe. O sea, nada de las bellas imágenes que ustedes encuentren por ahí son reales. Sobre todo, fíjense cómo quien ya tenga más conocimiento de fotografía, del uso de cámaras, de la iluminación, sabrán que es súper complejo lograr que todos tus planos estén bien expuestos. O sea, si ustedes ahorita agarran a las ahorita 8 de la mañana y te pones a tomar una foto en la calle con un edificio y el cielo, no hay manera de que el cielo te quede así, con esta exposición tan bien expuesto, y que a la vez tu casa, tus personajes te queden igual de bien expuestos. O sea, así, siempre que vean un bello cielo,
Yo hasta creo que, no sé si han visto la serie de Breaking Bad, si no la han visto se la recomiendo mucho, pero Breaking Bad también tiene unos cielos espectaculares y yo todavía no sé si esos cielos son reales. Entonces, bueno, a mí este tipo de trabajo es el que más me gusta, el trabajo invisible, es yo de lo que más hacemos en el estudio y que personalmente a mí me gusta hacer más. Esta es otra imagen de Parasites. Dices, ay, pues X, ¿no? Son dos chavos en un pasillo, en Corea. Pues no, es un foro. Es un foro y se decidió hacer un foro porque vean, o sea, hubiera sido muy complejo. Toda la historia se desarrolla en que estos personajes se presentan como que es una familia de pocos recursos, de bajos recursos. Entonces necesitaban dar este contexto de que pues el lugar donde ellos vivían era como pues una montaña, tipo lo que acá sería, no sé, Catepec o algo así, o sea, que se viera como a la profundidad del cerro, o sea, que se entendiera que vivían en un cerro. Entonces, aquí vemos cómo VFX apoyó muchísimo para el tema de las locaciones, por ejemplo. VFX tiene que ir siempre a los scoutings, porque imagínate que en el guión dice, pues que están dos personas afuera de su casa y se tiene que ver el cerro. Puta, o sea, imagínate lo que eso significa para una persona de locaciones. Buscar una calle cerrada donde al fondo se vea un cerro, o sea, y que en VFX digamos, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no mejor planteamos, a lo mejor sí es una calle de a de veras, a lo mejor ni es un foro, pero para generar esta profundidad, hagámoslo en VFX, o sea, no pierdan ni tiempo ni dinero pensando en encontrar un cerro de a de veras, y mejor hagámoslo en VFX. Otro tipo de cine que se utilizan muchísimo los VFX es el stop motion. De hecho, ahorita el proyecto en el que estamos Rubén y yo es un proyecto de stop motion y yo creo que el 98% de las tomas, si no es que el 100%, tienen VFX. Esta es la película de Pinocho, la de Guillermo del Toro. Les recomiendo mucho, si ya vieron la película, chequen el documental que tiene Netflix del Behind the Scenes. Guillermo del Toro es un director, más allá de su capacidad narrativa y de su capacidad de puppets, maquillaje, etcétera, tiene mucho conocimiento de preproducción de VFX. O sea, sabe mucho, no se deja, como el ejemplo que les dije acá, o sea, Guillermo del Toro te diría, no busquemos un cerro, lo podemos resolver en VFX. O sea, y esos son los directores más como muy muy valiosos que hay ahorita. Así como es muy importante saber de maquillaje, es muy importante saber de foto, no sé qué, es muy importante saber de VFX aunque no te dediques a VFX. Aquí por ejemplo vean cómo no solamente hubo un reemplazo de fondo, sino también este tipo de elementos que son de verdad imposibles de generar en un set, se hicieron en VFX súper rápido. O sea, todos estos elementos quedan muy bien, son muy manipulables en postproducción. Y ese es otro tip que yo les digo. Si van a grabar cosas con nieve, con lluvia, con rayos, evalúen si vale la pena hacerlo en físico o en postproducción. Yo lo que les digo así en pocas palabras es, si la lluvia no va a interactuar tan de cerca con tu personaje, vamos a intentar hacerlo en VFX. O sea, si tu personaje está ahí 10 segundos y ya está chorreando de agua, pues sí va a estar cañón, porque yo el chorreo de agua no creo lograrlo. Pero si solamente es un tema de ambientación o tu toma dura muy poco, te va a quedar mucho mejor en VFX. Ahora, yo, a pesar de que me dedico a esto, que mi trabajo es que, o sea, a mí me conviene, dirán ustedes, que todo se haga en VFX y nada se haga práctico, sigue habiendo muchísimos efectos prácticos en películas actuales, efectos prácticos que se hacían desde el viaje a la luna de 1902. Aquí, por ejemplo, esta película de acá, no sé si alguien ya la vio, está súper buena y ganó el Oscar hace como 2 años, creo. Si no la han visto, híjoles, se están perdiendo de una gran película.
La ¿Cuál es? ¿Cuál película... es? Ah, No, yo no la he la- visto. No sé. ¿Alguien sabe cuál es esta peli? es la de Everything, Everywhere, All Ah, at pero, Once. pero bueno, en ese estilo, o sea, la neta no recuerdo este estilo. No, Pasan tantas no, cosas que digo, ¿en qué momento ocurre? claro, sí, sí, sí. No, era difícil, esto estaba difícil, pero es esa. Ok. Fíjense cómo, si se acuerdan de esta escena, es cuando al tipo de la nada se le explota la cabeza y se le hace confeti. Es una escena que está tan bien hecha que no tiene nada de VFX, o sea, todo se hizo práctico. Y ese es otro tip que siempre les doy. No quieran tampoco hacer todo en VFX. A mí nunca me van a quedar tan bien las cosas como a la gente de práctico. Y tú dirás, no, pero pues me dijiste que no lo hago en práctico, que me hago en VFX. O sea, práctico, los efectos prácticos y los efectos de VFX, o sea, efectos especiales y efectos visuales, tienen que ir súper de la mano. Ninguno compite con otro. Ya veremos cómo hubo productos como Barbie o Oppenheimer que se negaron a decir que tenían VFX y dijeron que todo lo habían hecho práctico. No hay necesidad, o sea, ninguno compite con el otro y no vale más tu película si hiciste efectos prácticos o efectos visuales. Esta película igual les recomiendo mucho que vean el behind the scenes porque los 3 directores que están ahí hablan sobre justo este apoyo entre efectos prácticos y efectos visuales. Y bueno, como les iba diciendo, yo mi trabajo, de verdad, dije 80%, pero a lo mejor diría un 90% de mi trabajo, es trabajo invisible. Vamos a ir viendo ahora ejemplos específicos de trabajo invisible. En esta, por ejemplo, en esta serie de los Lakers, nuestro trabajo fue totalmente invisible. Como les dije con Parasite, no fue una serie de explosiones, personajes, no. Fue una serie donde se decidió hacer todo en un foro en vez de contratar a 500 extras para llenar un estadio. Y todo se hizo invisible. O sea, todos los estadios no hay absolutamente nadie. Todo fue un trabajo invisible que, si bien a mí me ayudó muchísimo que hubiera 5 o 6 extras al fondo, yo rellené todo lo demás. Esto se los recomiendo igual mucho. Siempre que vayan a poner gente en fondos, sí pongan a 2 o 3 personitas. Siempre, siempre. Porque retomo el tema del ojímetro. O sea, si a mí no me hubieran puesto a estas personas aquí y solo hubiera tenido yo este poste, digo, a ver, ¿cómo estaba el fuera de foco? ¿De qué tamaño eran las personas? Pues a ver, ahí más o menos, ay no, yo creo que están muy chiquitas, están muy grandotas. O sea, me sirve incluso para la iluminación. ¿Qué iluminación, por la distancia en la que tenían los personajes, qué iluminación tenían? ¿Y ahí no te afectó, por ejemplo, en la Sí. perforación no te afectó que estuvieran fuera de foco? No, no porque, o sea, sí afecta, sí, ese es un muy buen punto. Todos los bordes cuando están, díganme. Sí. ¿Quieres hacer la pregunta de una vez, Regina? Ah, sí. Ahí, por ejemplo, el color amarillo que está en el fondo, ¿te afectó con el vestuario del personaje? Sí me afectó. Buena pregunta. El amarillo se pega mucho al verde, pero fíjate cómo su vestuario también tenía un poco de morado que se apega mucho al azul. Entonces era una decisión bien difícil y normalmente uno aquí dice, ay, pues ponle algo que no sea ni que no se apegue ni al verde ni se apegue al azul, pero aquí no había manera. O sea, aquí ese tiene que ser el uniforme y se friegan. Lo que se hizo aquí fue que antes, durante la preproducción, se hicieron pruebas y dijeron, a ver, ¿qué color afecta menos al recorte? ¿El amarillo o el morado? Y en este caso se dieron cuenta que el morado se apegaba muchísimo más al azul. Entonces dijeron, no. Y el amarillo sí afectaba, pero no te creas que tanto. O sea, ya el Nuke tiene maneras de sí detectar que esto es verde y esto es amarillo, aunque sean colores muy parecidos. Entonces yo lo que siempre les recomiendo es, obviamente, pues, regla número 1, pues no le pongan a la gente ni vestuario ni verde ni azul,
Pero en este caso, que no tienes de otra, que no le puedes cambiar el vestuario, hagan pruebas. Pues es muy, muy, muy sencillo hacer pruebas y no meter a la gente en problemas. Pero no, en este caso sí costó más trabajo que un green screen normal, pero no fue tan problemático. Y el tema de los bordes sí me afectó, pero a la vez no, porque si te fijas, todo fue como que al final, si los bordes no me quedaban bien, sí, como que lograba yo chamaquear metiendo gente atrás, como hacer bulto, porque al final no me tenían que quedar solo estas personas, pude hacer como bulto con lo que había atrás. Pero sí, los bordes blureados siempre son bien complejos. Bien. ¿Qué pasa con los VFX invisibles? Acá, por ejemplo, esta película de acá, Ex Machina, a mí me encanta. Creo que también ganó efectos visuales en su momento en los Óscares. Porque este tema de efectos visuales invisibles no solamente es cosas que en verdad no te das cuenta que están ahí. O sea, aquí si yo no les digo, no se dan cuenta. En este caso de Ex Machina, dices, pues no, o sea, es evidente que la chava no tiene esa cabeza. Pero lo que voy también con efectos visuales invisibles, visibles, es que está tan bien hecho que no te quita la atención de la narrativa de la película. O sea, este tipo de efecto contribuye al personaje, contribuye a la historia. Porque hay muchas veces que uno, no sé si les pasa que ves, no sé, Rápidos y Furiosos, o la de estas de los robots, y a lo mejor la película ni te gustó tanto, pero sales de la película y dices, pues no estuvo tan buena, pero estuvieron buenos los VFX. O sea, y esa no es la idea. O sea, la idea es que tú como espectador te metas en la película, no que digas, no, pues estuvo de huevo, pero los VFX, no, hombre, buenísimos. O sea, no. Hay efectos visuales que obviamente son visibles, pero están tan bien hechos, integrados y justificados para la historia que no te percatas, o sea, que te ayudan a envolverte en la historia. En este ejemplo de acá, la película de Mank, que fue de los últimos proyectos que yo trabajé con Olin, fíjense cómo igual la imagen que les muestro arriba es sin VFX y acá es con VFX. El objetivo de toda esta película es que tenía que ser una película de época, que ahorita se está dando mucho eso, las series o películas de época. Y en este caso era hacer una película de época en Hollywood. Entonces, aquí lo más importante, fíjense, o sea, sí es un trabajo canijo, o sea, aunque son invisibles, hubo muchísimo trabajo. Número 1, se puso este edificio de acá, todo el edificio se puso. Número 2, se quitaron todo lo que parecía acá postes y se reemplazaron por todas estas palmeras de acá para hacer el Hollywood de antes, que había muchísimas más palmeras. Y aquí un tip súper valioso, que David Fincher también es un director que sabe usar muy bien los efectos visuales. Él siempre, todas sus tomas, evitaba lo más posible que hubiera un recorte agresivo. O sea, fíjense cómo aquí los personajes quedan justo en el borde de la montaña. O sea, no me pasan la montaña. Y eso fue porque durante el set, la persona de VFX le dijo, oye, hazme un favor, si va a haber un edificio acá, pongamos a las personas justo abajo, o sea, que no pasen la montaña para que yo no tenga que hacer un recorte tan pesado, porque aquí igual les digo, yo les estoy enseñando una imagen fija, pero en realidad la cámara se movía muchísimo. Entonces aquí fíjense cómo con un sutil detalle decir, acomódame la cámara de tal manera o que los personajes no rebasen esta línea, nos ahorramos muchísimo trabajo de rotoscopía. O sea, son detalles sutiles que van o sea, ya cuando ves el antes y el después, sí, díganme. Por ejemplo, para ese tipo de escenas, ¿se hace algún tipo como de storyboard para saber qué es lo que se va a poner y en qué momento? Totalmente. Eso. Totalmente. O sea, VFX, o sea, así como le dedican muchísimo trabajo a planear la fotografía, a planear el vestuario, etcétera, VFX no debería ser una herramienta solo para solucionar problemas.
que eso pasa mucho, o sea, la famosa frase de, ay, pues lo arreglamos en post. No, o sea, todo VFX tiene que estar planeado, desde un storyboard, un encuadre, o sea, cuando tú tienes un encuadre, supongamos que este fue mi storyboard, teniendo este encuadre, así como dijeron, ay, pues escenografía nos tiene que poner no sé qué, y tiene que haber un carro, y no sé qué, VFX tiene que decir, así va a quedar el encuadre, o sea, ni se les ocurra movérmelo por mi tiempo y mi dinero acorde a lo que estamos planeando. O sea, nada se debería dejar, o sea, en la realidad pasan muchas cosas, pero yo por eso les digo, VFX tiene que estar desde el guión, desde el storyboard, desde las lecturas de guión, todo el tiempo, porque yo al final, yo cuando he ido a set, digo, no solo es un trabajo mío, es un trabajo que yo tengo que defender a mi equipo, porque cuando el material nos llegue a nosotros, pues, o sea, nadie nos va a defender, o sea, y ya no hay manera de cambiar lo que ya se filmó. Cuando estás ahí y, no sé, queda mal el vestuario, lo que sea, ay, vamos a arreglar el vestuario, vamos a arreglar el maquillaje, y ahí, in situ, arreglas las cosas. Pero en postproducción no hay manera, o sea, ya estás con tu material enfrente de tu computadora y dices, puta, ¿por qué no se les ocurrió bajar un poquito más a los personajes o subir un poquito más la cámara? O sea, una milésima que no te afecta a la narrativa, que eso es muy importante. O sea, a mí no me gusta meterme en las narrativas ni en las decisiones creativas de un director, pero si me doy cuenta que hay un sutil cambio que no afecta a la narrativa y que me va a ayudar mucho a mí en postproducción, sí alzo la mano en el set y digo, oye, fíjate que yo me estoy dando cuenta que esto no te va a afectar tanto a ti y me va a ayudar mucho a mí, ¿cómo ves? Y eso es algo importantísimo. Ahorita yo les estoy hablando de puras cosas técnicas, puras cosas sí, o sea, visuales, pero algo que es sumamente valioso son las famosas soft skills. O sea, uno como postproductor es, o sea, y me incluyo, un niño rata. O sea, una persona que nos encanta estar en solitario, enfrente de mi computadora con mi música y que nadie me friegue. Hay varios acá que... Sí, o sea, y me incluyo, nos encanta, es de lo más gozoso de la vida que sé que adiós mundo, yo estoy con mi computadora. Pero si en verdad quieren hacer proyectos o quieren estar involucrados en proyectos, que los haga sentir bien, que los rete, que los involucren en proyectos de este tipo, tienen que desarrollar muchísimo sus soft skills, y eso incluye atreverte a hablar, atreverte a alzar la voz. Si tienes conocimiento es para decirlo, no solo para decir, ay, te pasa, lo hubieran arreglado, bueno, pues ya me pongo yo a arreglarlo aquí. O sea, no, siempre es muy bueno alzar la voz. Si tienes conocimiento, dilo, compártelo, porque te va a ayudar a ti y le va a ayudar a tu equipo, y van a decir, oye, esta persona, aunque es de postproducción, está alzando la voz desde antes y me está ayudando a mí y al resto del equipo. Hay por ejemplo, de lo que está diciendo Fer, a mí me llamaba mucho la atención como cuando yo estaba, digamos, empezando en alguna serie, que veía que la parte de post de audio tenía cierto poder sobre, es decir, no para usarlo mal, pero si de veras ves que no se está escuchando algo, puedes parar la toma, ¿no? Como dice Fer, con habilidades blandas, no les va a decir, corte, esto no va a servir, o sea, no, pero le dices al asistente de dirección, oye, estoy notando que aquí va a haber un problema, porque nos va a complicar en esto, y él sabrá cómo manifestarlo, y es como, no solamente, o sea, por supuesto que te va a ayudar a ti, pero a la vez, como dice Fer, pues, ¿quién es ese güey que dijo esto, no? Sí. En verdad, chicos, ser postproductor va mucho más allá de estar enfrente de tu computadora. Si quieren entrar a proyectos cada vez más retadores, satisfactorios, porque yo no digo, ay, si quieren entrar a proyectos de Hollywood, o sea, eso a mí ya llega un momento en que ya no es lo que vale. Lo que vale son las energías que compartes con la gente. Entonces, atrévanse a hablar, atrévanse a conocer a gente de otras áreas, porque al final todo va a llegar a ustedes, y no saben cómo la gente les agradece cuando dicen, no manches, gracias que tú desde tu conocimiento de post nos ayudaste desde el guión.
Entonces, ahí se las dejo. Bien. El Señor de los Anillos es una película que igual a mí, no saben, ya tengo el pendiente de volver a verla. La he visto 20,000 veces y ya tengo otra vez mi pendiente de volver a verla porque me encanta. Y tiene un trabajo invisible impresionante. O sea, el trabajo de matte painting, y aquí es donde vamos a empezar a hablar de matte painting, como les enseñé en la de Robot Dreams, es para mí el trabajo artístico invisible más, pues a mí el que más me gusta, el que más me llena. El matte painting, en pocas palabras, los artistas de matte painting son los pintores digitales de nuestra actualidad. En El Señor de los Anillos, yo cuando la vi dije, no manches, sí, claro, lo grabaron en Nueva Zelanda, porque pues solamente en Nueva Zelanda encuentras piedras así, volcanes así, y a lo mejor sí, o sea, a lo mejor sí, pero nunca hubieran logrado en la vida un escenario como este. Ahora, ¿qué pasa con el matte painting y qué pasa con bueno, este es el artista de los matte paintings y los concept arts del Señor de los Anillos, de Avatar, de un montón de videojuegos. Se los recomiendo muchísimo. Tiene muchos trabajos, ¿cómo se llama? Casos de estudio en su página. Está buenísimo, es súper inspirador Dylan Cole. Pero bueno, regresando al Señor de los Anillos, fíjense cómo, si vuelven a ver El Señor de los Anillos, fíjense cómo cada movimiento de cámara está sumamente justificado. Y ese es otro tip que les doy. Los matte paintings por sí solos, como imagen fija, son hermosos. No hay necesidad de hacer un movimiento de cámara, ya sabes, aquí, no, que meto la cámara y que me meto entre los hombros de los personajes y luego me meto entre la neblina hasta que llegue al volcán. O sea, no hay necesidad. Yo sé que uno tiene mucha ansia por hacer ese tipo de movimientos de cámara cada bien locochones, pero cuando empiezas a meterte a la parte de postproducción, dices, oye, si tú me haces un movimiento de cámara así horrible, me vas a meter en unos problemas de tiempo, dinero y complejidad que no sé si valen la pena. Porque fíjate cómo esta imagen por sí sola, si nosotros le metemos un zoom digital, puta, la toma puede durar 10 segundos y es preciosa. O sea, se puede hacer mucho trabajo. Puedes aquí animar la neblina pues, con una lentitud correspondiente, puedes meterle acá que la lava esté como medio cambiando, más neblina por acá. Pero lo importante son tus personajes. Lo importante es ver todo el camino que tienen que recorrer todos estos personajes. Y fíjense, o sea, un matte painting es muy valioso cuando no se mueve la cámara. O sea, esto es una cosa muy genérica que les estoy diciendo, pero este tipo de matte paintings que son tan panorámicos, espectaculares, no necesitan movimientos de cámara. Si no, chéquense, otra vez retomo el trabajo de David Fincher. Ese señor creo que mueve la cámara en el 10% de sus tomas. En el resto casi ni te la mueve. Hablando del Señor de los Anillos, también es una película muy valiosa y eso pasa mucho con películas de este calibre, porque el Señor de los Anillos en su momento inventó un software que se llama Massive. El Massive es un software tipo Maya que sirve básicamente para generar cantidades de gente. O sea, se llaman crowds. En la industria le decimos crowds. Los crowds se empezaron a usar primero en El Señor de los Anillos, por ejemplo acá, en este tipo de escenas, pero ya después se empezaron a usar para todo tipo de comerciales, para comerciales de deportes, para llenar estadios, poner a gente a correr, o sea, proyectos como este son muy valiosos no solo por lo que se ve, sino por todo lo que no se ve, que fue en este caso la creación de este software. Acá, bueno, ustedes verán y dicen, no, pues sí se sienten bien repetidos los monos, pero no olviden que esto se hizo en un 2003, cuando nadie o casi nadie había hecho crowds digitales. Antes todos los crowds que se tenían que hacer eran personas reales.
o no o como tenías que usar personas reales, no podías lograr esta masividad de personas. Entonces, eso es otra parte igual muy valiosa, como a lo mejor histórica, pero que siempre es muy valioso recalcar de proyectos como este. Bien, vamos a hablar, ya hablamos de la técnica de matte painting, de la técnica de Krauts. Ahora les voy a hablar de otra técnica que se utiliza muchísimo, que es el maquillaje digital. El maquillaje digital ahora lo estamos viendo más presente. Yo ahora, en el caso de Luis Miguel, lo usamos muchísimo porque este es uno de los casos de VFX que no estaba planeado. En la serie de Luis Miguel, este personaje, el Diego Boneta, pues era mucho más delgado que lo que era Luis Miguel en ese momento. Entonces lo que hicieron fue que le pusieron un prostético como para hacerle más papada, hacerle más marcado el mentón, la frente, no sé. Y dijeron, chingón, nos vamos con el prostético. Pero el gran problema de los prostéticos, y sobre todo de las personas que cantan o que son que van a ser facialmente muy expresivas, es que los prostéticos no te aguantan. O sea, yo creo que hay prostéticos que se aguantan, pero en este caso el prostético no aguantó. Y a la toma 42, después de que este güey ya había cantado 80 veces, fíjense cómo todas las comisuras se le empezaron como a craquelar, las cejas se le empezaron a hacer horribles, o sea, todo esto se le empezó a hacer como arenoso, y esta toma es una de muchas, o sea, y es un caso, les digo, de VFX que no estaba planeado. No se hicieron las pruebas suficientes para decir, ¿sabes qué? El prostético no nos da. O mejoramos el prostético o de plano consideramos presupuesto y tiempo de VFX. Luis Miguel fue una serie, la verdad, muy sacrificada, porque nos dijeron, lo que sea que necesiten de dinero hay, ustedes pidan, pero tenemos un mes para acabar 100 tomas. Entonces fue un proyecto bien pesado, porque no sé si ustedes se acuerdan o si llegan a ver Luis Miguel, pero hay series que se van estrenando semana con semana. O sea, te dicen, capítulo 5 se estrena esta semana, capítulo 6 la que sigue. Y uno creería que ya tienen todos los capítulos, o sea, hechecitos y ya nada más te los van estrenando. No, los planean para que postproducción vaya corriendo con el estreno. Y pues fue una serie que aprendimos mucho, pero la verdad súper sufrida. En este otro caso de maquillaje digital está la película del irlandés, que esta película sí estaban planeados los VFX y el maquillaje digital. ¿Por qué? Porque el irlandés de lo que trata es que el mismo actor se presenta cuando tenía 20 años, 30, 50, 60, 80. Entonces, desde un inicio dijeron, vamos a hacer el maquillaje digital en VFX, que igual fue una friega, pero estaba planeado. El tema con el maquillaje digital es muy controversial, porque hay gente, por ejemplo, en el caso del irlandés, que dicen, no, pues es que les quedó como muy soft, se siente que pues que no, o sea, pues se siente que le quitaron las arrugas. Es muy difícil el trabajo de maquillaje digital, la verdad, en ese sentido, no en un sentido técnico, porque en palabras técnicas lo que se hace es que se traquea área por área de cada una de las partes de la cara, porque ustedes no sé si ya entraron a modelado 3D de personajes orgánicos, pero cuando uno quiere modelar algo en 3D, pues te das cuenta que, o cuando quieres riguear, más bien cuando quieres riguear a un personaje, te das cuenta que la boca funciona distinto, el mentón distinto, el cachete reacciona distinto, las cejas, etc. Entonces lo que hacemos nosotros es que hacemos un track por cada una de estas áreas que analizamos que se comportan distinto, y ya después, digamos, haces un Photoshop en movimiento de cada una de esas áreas. Bien, otro trabajo de VFX que se hace muchísimo, sobre todo en trabajo de stop motion, es el clean-up de rigs. Esto pasa mucho en stop motion. En otro tipo de proyectos también, por ejemplo, cuando alguien quiere hacer una escena riesgosa y lo cuelgas de un cable también. Pero estos son de los primeros trabajos que te vas a encontrar si te quieres dedicar a VFX. El clean-up de cosas.
En este caso es clean up de rigs, o sea, algo planeado, pero también pudo haber sido algo no planeado, que eso pasa muchísimo. Que se les escapó el cable, que no le escondieron el micrófono al personaje, mil cosas. Estos son de los primeros trabajos que uno puede hacer en VFX si te quieres dedicar a esto, que si lo metes en un reel es súper valioso, que es lo que les digo, a veces uno dice, ay no, si solamente le borré el cable. No saben el trabajo tan demandante que hay ahorita de borrado de cosas, tanto en stop motion como en live action. Cuando yo ya estaba bien aburrido de corregir color de novelas, en Televisa me pasé al lado de VFX para aprender a usar el Flame porque le tenía mucho respeto. Sí. Y siempre me ha parecido muy complejo. Entonces hubo como 3 meses o 4 de puros chícharos, borré puros chícharos. Y o sea, primero es como pues una pendejada. Bueno, además en el contexto de Televisa pues sí dices, bah. Pero bueno, sirve un montón porque después te va dando familiaridad a decir, y ya luego quitas esta otra cosa, y luego ya quitas esta otra cosa. Sí, o sea, es un trabajo que mucha gente menosprecia porque dentro de todo pues no tiene nada artístico, pero no saben todo el trabajo behind que aprendes. O sea, aprendes un trabajo de rotoscopía muy importante, un trabajo de traqueo, de limpieza, o sea, bordes finos. Es un trabajo súper valioso en un sentido personal para aprender y también está súper demandado, porque al final es de lo que más hay en series mexicanas, en telenovelas, es de lo que más hay. Nosotros hemos tenido muchísimos proyectos que solamente es borrado de cosas, mil proyectos. Bien, a ver, déjenme ver qué hora tengo para ver si hablamos de costos o mejor me aviento a... Wow, tienes una presentación de 150 páginas. Sí, sí, no, y tengo como 4 o 5 clases ya planeadas, pero cuando quieran luego nos podemos clavar más, pero déjenme pensar, ¿alguien tiene ahorita alguna duda? ¿Hay algún tema que les gustaría que ahondáramos? De verdad, no es por presumirles, pero sí vengo preparada. Podemos hablar, por ejemplo, tengo una presentación que también hablamos de cuándo conviene usar un fondo verde, fondo azul. Les puedo hablar también, por ejemplo, este tema, no sé si en sus clases les han enseñado esto. Sí, se supone que sí. Pero en Post 2 hacemos reemplazamiento de pantallas. Perfecto. Todo tanto los cleanups como el reemplazo de pantallas es el trabajo que más se van a encontrar ahorita. O sea, porque hay dos tipos de cosas que uno le gustaría hacer. O sea, entrar lo más pronto posible a la industria y desarrollar tu trabajo artístico pues lo más profundo que puedas. Entonces, en el trabajo artístico yo les recomiendo mucho que empiecen con un trabajo de matte painting. Yo sé que el trabajo de CG, 3D, personajes es súper llamativo. Eso también desarróllenlo mucho, pero se van a ir dando cuenta en el camino que el trabajo 2D, el trabajo de VFX, este trabajo, por ejemplo, de cleanups o de reemplazo de pantallas, es de lo que más hay. Es de lo que más rápido los pueden meter a la industria, lo que más les va a enseñar, mientras más lo practiquen, más lo van a aprender, más van a aprender más cosas. Entonces, ¿qué onda con el reemplazo de pantallas? Bueno, pasa mucho que te llega una pantalla y te ponen un cartón, o sea, aquí está, ¿eh? Te ponen una cartulina. Y algo aquí, otro tip que les doy es nunca le pongan una cartulina. Te ponen una cartulina verde. ¿Por qué no poner una cartulina? Cuando tú pones una cartulina, aplastas todos los brillos que tu pantalla te da por naturaleza. Entonces, ¿qué es lo...? Y como les digo, yo en realidad soy una clavada en hacer que las cosas se sientan reales, que se sientan integradas. Y algo que, como les digo, les quiero ir transmitiendo acá es tengan mucha sensibilidad artística, estética, de qué es lo que hace que las cosas sean reales.
En el caso de un celular, que te dices, un celular, es bien simple. Analicen por qué un celular se siente un celular o cuándo no se siente como un celular. Cuando no se siente como celular, se ve que solo es un gráfico puesto. Cuando sí se siente que es un celular, es porque se sienten los reflejos, cuando los deditos sí machan con la acción del gráfico. Entonces aquí lo que yo les recomiendo es cuando vayan a grabar un celular, no le pongan un cartón, y lo que sí le pueden poner es o una pantalla o una imagen proyectada en el celular, digamos, verde o blanca. ¿Cuándo usar verde y cuándo usar blanca? Bueno, si ustedes usan una pantalla blanca, les va a ayudar mucho para el rebote natural de los dedos, de lo que sea que está interactuando. Aquí, por ejemplo, nos pusieron un cartón y yo, o sea, en verdad, los reflejos son de lo más difícil que uno puede replicar en VFX, sobre todo por tiempos y complejidad. O sea, lo pudimos haber hecho, pero ya no daba el tiempo ni el presupuesto. Pero si aquí me hubieran puesto una pantalla blanca, este brillo que ven acá no es el brillo de la pantalla, es el brillo seguramente de la fotografía o del reflejo del carro, etcétera. Pero si me hubieran puesto una pantalla blanca, me hubiera dado un muy buen rebote en estos dedos, me hubiera dado una muy buena integración. Si ustedes ponen una pantalla verde, pueden generar un tema de invasión de verde en los dedos, que se puede quitar, pero a veces es complejo. Ahora, ¿cuándo usar verde y cuándo usar blanco? El verde se utiliza sobre todo si van a tener muchas cosas pasando enfrente. O sea, hagan de cuenta que tienen aquí, no Dedos. sé, o que tienen una tienda de televisiones. Hay 10 televisiones y que está pase gente en Madero. Pasa gente. Si va a haber muchísima gente pasando enfrente, yo les recomiendo que usen verde. Pero si solamente van a ser dedos, evalúen si vale la pena el verde o si con un blanco logran recuperar este rebote y a lo mejor los dedos los pueden rotoscopiar. O sea, todo es muy de evaluar, pero siempre es una recomendación que les doy. Número 1, no usen cartón, y número 2, evalúen si pueden usar el blanco. Siempre hagan pruebas de recorte, o sea, todo tiene que estar planeado. Eso de que yo no tuve tiempo y ya a la mera hora se hizo como se pudo, no, en verdad no. Van a sufrir mucho en postproducción, si no es que ya han sufrido mucho. Y por ejemplo también podría ser que si la toma fuera de día y tú quieres ver el reflejo de la persona, a lo mejor pudiera ser la misma pantalla en negro que te diera este reflejo. Aquí la verdad necesitas el rebote de la luz, el reflejo de la luz, y sí tendría más sentido que fuera el blanco, como dices. Absolutamente. Sí. Lo que se tendría que hacer en un ideal de los casos es grabar primero el celular apagado para recuperar esos reflejos, tener como un plate con reflejos, y ya después hacer un plate ya sea blanco o verde para el rebote o el recorte de la persona, de lo que sea que te pase. Sí, esto siempre se los digo en el ideal de los casos, porque a la mera hora estás ahí y lo que les digo, si no tienes desarrollada tu relación con tu equipo de producción, pues nadie te va a pelar o tú no te vas a atrever a alzar la voz y pedir este tipo de plates. Bueno, para cerrar, les voy a compartir... vamos a hablar del tema Barbie y CG de volada. Esto también me interesa mucho que estén sensibilizados. Cuando salió Barbie y Oppenheimer, y sucedió este rollo de Barbenheimer, hubo una revuelta por parte de la gente de VFX muy, muy importante. ¿Por qué? Porque periódicos pues, de renombre y los mismos directores de las películas dijeron que eran películas que no habían usado CGI. O sea, así eran los titulares de los periódicos. Y por un lado, como ya les dije, no todos los efectos visuales son CGI, o sea, hay muchísimas cosas que no son CGI. Y por otro lado, ¿por qué dirías que no usaste CGI cuando
tengo este dato, espérenme. Cuando en el caso de Barbie hubo 1300 tomas con VFX, o sea, ¿por qué dirías tú como director o por qué lo usarías como punto de mercadotecnia y decir, no, Barbie no usó nada de CGI, todo fue real? Este fenómeno también sucedió con la película de Napoleón. O sea, Ridley Scott, que yo lo tenía en un pedestal, dijo en 18,000 entrevistas que todo lo que se veía era real. Que él decidió hacer todo real, las explosiones, los fondos, la sangre. O sea, una película bélica la hizo toda real en 2023. Ok. Y decidió hacerlo todo real porque enseguida se siente cuando es falso. Ok. Y pues eso generó muchísimo conflicto en la industria porque pues había mucha gente que trabajó en estas películas y básicamente se les quitó crédito a todo su trabajo. Lo que pasa es que muchos directores empezaron a querer sumarse a esta tendencia de los efectos prácticos y la calidad visual que tenían en su momento. O sea, El Mago de Oz, Las Zapatillas Rojas, El Ladrón de Bagdad, son películas que tú las ves y dices, no manches, o sea, pues están medio pinches los efectos si los ves ahorita, pero en su momento eran efectos que estaban súper planeados, súper bien hechos, con muchísimo trabajo práctico. Entonces, incluso está el fenómeno Tom Cruise, o sea, que Tom Cruise dice que él no usa ningún stunt, que él es el que se trepa, o sea, que él es el que se avienta. Entonces tú dices, ¿por qué los directores decidieron hacer eso? En el caso de Barbie, fue por un tema de marketing. O sea, Barbie, en pocas palabras, era una película de una muñeca que las niñas hacían sus casitas con sus manitas y todo se tenía que sentir real. Se tenía que además revivir esta nostalgia de yo tener mi carrito de Barbie, mi cocina de Barbie, o sea, relacionar Barbie con un tema digital o con un tema tecnológico no le ayudaba a la película. Además, justo cuando salió Barbie, empezó todo este boom de la inteligencia artificial, que si ustedes se acuerdan, ya no sé si fue el año pasado o antepasado, o sea, la gente estaba espantadísima, la gente de la industria creativa sobre todo. Uh-huh. O sea, decían, no, güey, nos va a quitar nuestro trabajo, ¿cómo es posible que ya hay películas que están usando inteligencia artificial? Eso no es arte. O sea, se juntaron muchas cosas para que todas estas películas literalmente fueran a los periódicos a decir, vi que mi película no tiene CGI y que no tiene efectos visuales. Pasó otra cosa muy interesante en 2023 respecto a Marvel. Marvel, pues les guste o no, tuvo muy buena época en un sentido de VFX, o sea, sacó muy buenos productos, pero en 2023, como veníamos con todo el rezago de la pandemia, de lo que les decía, o sea, hubo muchísimo trabajo en la pandemia y se fueron quedando proyectos como que, ay puta, también ya los tenemos que estrenar, pero ya no hay tiempo, ya no hay gente, ya no es que no hay gente, ya no hay tiempo, ya no hay dinero y ya se tienen que estrenar estas cosas. Empezaron a sacar productos como como Ant-Man, o que son horribles, o sea, uno los ve y están bien feos. Dices, oye, ¿cómo Marvel pudo haber hecho este trabajo, no? Y además de que el producto se veía feo, hubo una revuelta muy fuerte por parte de los artistas. O sea, no sé si ustedes lo llegaron a escuchar, pero había artistas que decían que pues se querían suicidar, que la pasaban súper mal, que los trataban pues con jornadas laborales muy pesadas y no les pagaban horas extras. Entonces, los directores también dijeron, por un lado yo no estoy usando inteligencia artificial, yo no estoy usando tecnología que no debería yo usar, y además yo no exploto artistas. Otro producto horrible, igual 2023, fue La Sirenita. O sea, no sé qué pasó, que decidieron hacer los personajes en CGI, o no sé, o el tiempo. Yo sé que hay artistas con muchísimo talento, que eso siempre lo digo.
nunca crean que fueron artistas con mal talento. O sea, hay artistas de toda la vida y que cada vez son mejores. Estos resultados son causa de una mala planeación y una mala producción, no un mal talento de los artistas. Pero fíjense cómo Disney, la película de La Sirenita, la primera película de La Sirenita, se veía 1000 veces mejor que lo que ahorita teníamos en 2023. Entonces, todas estas otras películas, digamos, más realistas, como fue el caso de Oppenheimer o Barbie, o sea, que no tenían personajes como tan CGI, por así decirlo, dijeron, yo no soy de esa camada, ni de La Sirenita, ni de Marvel, no, yo hice todo con mis manitas. En 2020 también sucedió este fenómeno de Cats, que si a lo mejor no sé si la reconocen, pero este es Taylor Swift. Cats hizo que todos sus personajes, o sea, si ustedes tienen presente la historia de Cats son como 30 personajes a cuadro todo el tiempo, o 50, o sea, son muchísimos personajes, y se tomó la decisión de que todos los personajes iban a ser, lo único que iba a ser real iba a ser la cara. Todo el cuerpo era CGI, todo. Y ya ustedes lo sabrán o lo verán después, hacer cabello en CGI es una locura. O sea, es dificilísimo que te quede bien. Los proyectos que han usado personajes con pelo, por ejemplo, Garfield, es un personaje. Y todo lo demás es real. O por ejemplo el de Alvin y las ardillas, son 3 mini personajitos que son bien difíciles de hacer. O sea, aquí en Cats no sé en qué cabeza cupo hacer todos los personajes de felpa y solamente recuperarles la cara. O sea, a nivel artístico se ve horrible y a nivel técnico la gente sufrió muchísimo porque no había manera de hacer que las cosas se vieran bien. O sea, se vio mucho mejor el vestuario de Cats de teatro que de Cats la película. Sí, o sea, cosas que no debieron haber sucedido. O sea, que alguien debió haber alzado la mano y decir, esto está mal. Porque ya no había manera ni de echarse para atrás. No fue de que, ay, pues ponles un vestuario y pues en VFX se embellece. No, o sea, todo mal. Pero, así como hay películas que están horribles desde una planeación, hay proyectos y directores que hacen muy bien las cosas, como les he estado mencionando. El Cisne Negro es una película que a mí me encanta porque son puros efectos invisibles, a excepción del final, pero está psicológico, o sea, te ayuda muchísimo a todo el trabajo psicológico de la película, ni te das cuenta cuando hay VFX, y tiene muchísimos VFX. Ya hasta el final es cuando sí se nota el CGI de las plumas y etcétera, pero otra vez está muy bien justificado. No es esto. O sea, te justifica muy bien cómo va evolucionando el personaje y cómo es, sí, ya el personaje está ya mentalmente fuera de esta realidad y la imagen también se muestra fuera de la realidad. Entonces, en el caso, por ejemplo, de David Fincher, como siempre les he dicho, David Fincher no saben todas sus escenas, todas sus shots tienen VFX. En este caso, por ejemplo, lo único que fue real fue la ventanita. Esto lo grabó en un foro, solamente grabó la ventanita y todo el edificio es entre filmado y CGI. Todo. Todos estos links se los voy a pasar para que ustedes puedan ver el... Puedo mostrar este de volada para que puedan verlo por video. O sea, toda la casa es CGI. Acá, por ejemplo, reflejos. Nunca les va a quedar bien un reflejo en real. Todo este reflejo se hizo en post. Y vean el valor visual de pasar de... les enseño. De pasar de... sí, o sea, de una imagen
de imágenes fijas, cómo con post, con VFX, con una buena planeación, lograste toda esta profundidad de planos. Y es bien simple, solamente es que está muy bien planeado. Vean, puros planitos. Dices, ay, ¿qué va a hacer aquí? Lo único que se filmó en este caso fueron los cuartos. Todo lo demás es VFX. En fin, les voy a pasar todos estos links para que ustedes puedan verlo con calma. Pero vean cómo acá no hay nada de CGI. O sea, a lo mejor los edificios, a lo mejor los renders son CGI, pero a lo mejor son filmados. Esta reja, por ejemplo, sí fue CGI, porque en este proyecto yo también trabajé con Olin. Pero no sé, David Fincher es un director que yo siempre les recomiendo mucho. Vean todos sus behind the scenes porque es súper inspirador, sobre todo para un tema de planeación. Esta página se llama Art of VFX. Ahí hay chorro mil behind the scenes de muchas películas y directores que les van a ayudar muchísimo. De Art of VFX. Mi Fer, ¿Sí? pues estoy súper agradecido por tu generosidad y por la calidad de clase que nos acabas de dar. Eres una gran maestra, además de muy buena postproductora. Se ve que te gusta el tema de las clases y pues para mí ha sido un agasajo que mis alumnos te conocieran en este pequeño momento. Ojalá haya condiciones más adelante para traerte a San Luis o hacer un taller o hacer algo, un ejercicio corto o algo donde, no sé, se te pague como maestra algo, porque vale muchísimo la pena todo lo que nos has compartido. No, sería un gustote para mí, de veras. Muchas gracias, Rubén. Si alguien tiene alguna duda más allá de lo que logramos ver ahorita, por favor, no duden en contactarme, ya sea mi correo, Instagram, lo que quieran. Y si ahorita tienen alguna duda, también. ¿Cómo te llamas en Instagram y cuál es o sea, tu correo lo tengo por aquí, ahorita se los paso, pero Les tengo acá ay, perdón, _la Gómez. Ok, va. Y tu correo es igual, ¿no? Es como no, es Fer, ¿no? También. Mi correo, miren, les paso mi correo a ti te pasé mi correo personal por si es que no agarraba el de la empresa. Ya. Pero en este correo de la empresa es en el que me pueden contactar. Muy bien, perfecto. Pues bueno, chicos, pues no sé si quieren abrir sus cámaras para que se despidan de Fer y que vean que hay ahí que hay seres humanos, sí. Pero bueno, si no, no, tú tienes todo el oficio, maestra, o sea, No. Yo quiero tomar clases contigo. A mí me da mucha más satisfacción dar clases de lo que ustedes imaginan. Me gusta mucho compartir y conocerlos a todos ustedes. Es un placer. Bueno, pues tuvieron la dicha de conocer a Fer y pues muchísimas gracias, Fer, qué bueno que se dieron las condiciones y espero conocerte en vivo pronto, la verdad. Sí, ya merito. Hay personas que luego he dado clases así y luego los conozco y es cagadísimo, o sea, es cagadísimo, ¿no? O sea, que ya 2 veces dimos clases, sobre todo en la pandemia me pasó y que luego los conocí. Es raro, ¿no? Sí, es súper raro, pero es muy raro. Ojalá yo sea pronto. Pues órale, que te vaya muy bien, que tengas un día lleno de bendiciones. No, igualmente, muchísimas gracias Anneli, gracias a todos. Y nada, si no tienen ninguna otra duda o si después quieren pensar sus dudas, etcétera, con todo gusto contáctenme. Puedo pasarles incluso esta presentación para que ustedes la tengan, puedan ver todo lo que no pudimos ver y puedan tener los links a toda la información. Pues te lo agradezco muchísimo y te debo una grande. No hay de qué. Muchas gracias por la invitación y que les vaya muy bien a todos.
Bye. Un gusto. Bye bye.